Valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. La diputada venezolana Gaby Arellano es una valiente dirigente política que tuvo que salir, como muchos de sus compañeros dirigentes, por las trochas de Venezuela para salvar su vida, para salvarla de un régimen que los ha perseguido, que los ha oprimido, y ahora se dedica a lo que ha sido su pasión y su profesión, el estudio de la historia, pero sigue siendo una voz muy importante en Venezuela, en su Táchira natal, en todo el país y en la organización de su partido Voluntad Popular, que es el mismo partido de Leopoldo López. Gaby, bienvenida a Mujeres de Ataque. Gracias por la invitación, para mí un honor, de verdad. Muy dura esa salida, teniendo una curul que representa a los venezolanos, a la gente que votó por ti para tenerte en la asamblea y presenciar desde afuera lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, a ver, por más que uno ha enfrentado al régimen de Venezuela desde hace años ya, pues te sorprende de la noche a la mañana cuando te toca. Que nosotros particularmente viví toda la persecución en el 2014 para con Leopoldo López, todo lo que fue ese momento de represión hacia mis compañeros, en ese momento desde la universidad, y siempre he visto el peor rostro de la dictadura, pero el día que te toca uno siente como que siempre te están amenazando y a veces hasta lo subestimas, y subestimas a Maduro y a sus secuaces hasta que un día te das cuenta de que no puedes volver a tu casa, de que se convierte en minutos tu libertad, de que, como decimos en criollo en Venezuela, un pitazo o lo tomas o después no cuentas. Y es tu libertad y tu vida. Yo siempre había enfrentado al régimen, a mí me citaron en el 2014, en el 2015, en la Fiscalía, en el SEBIN, en Venezuela, y fui a las citaciones. La realidad en el 2018 cambió, sobre todo porque cuando se dio la amenaza, cuando me dictan la orden de captura, quien se entera primero es mi mamá. Y esto nunca lo he contado. Yo estaba en Colombia en unas actividades en el Congreso, aquí con el Senado, y iba de regreso. Y yo agarraba Bogotá, Cúcuta, pasaba el puente y llegaba a mi casa, a Michelena. Iba al otro día a Caracas. Y la tarde que llego a Michelena hay unos funcionarios que llegan minutos antes de que yo llegue a mi casa y le dicen a mi mamá que yo tengo el tiempo contado y que si no salgo esa noche del Táchira iban a detenerme, porque ellos sabían que yo tenía un vuelo mañana, al otro día hacia Caracas. Cuando yo llego, mi mamá estaba en llanto y me dijo algo que me marcó mucho, porque me dijo: Gaby, tú siempre has hecho lo que has querido en la vida. Tú estudiaste en Mérida porque quisiste. Te metiste en la política porque quisiste. En la Universidad de los Andes, en Mérida. En Mérida estudié. Y te metiste a hacer política porque lo decidiste así, yo siempre te he acompañado. Pero yo te pido que no me obligues a vivir lo que ha vivido Patricia de Ceballos o Lilian Tintori. Porque quizás tú soportes la cárcel, pero yo no sé si como madre, y yo no quiero como tu madre llevar a tu hijo a visitarte en la cárcel. Por favor, te pido que no me hagas llevar eso. Eso de verdad para mí fue determinante, y esa noche decidí Y en ir ese al exilio. momento y esa noche tú emprendiste la salida. De ahí por a La Trocha, ahí pasé 3 días en el norte de Santander, en casa de unos amigos, pensando que era una simple amenaza, y a los 3 días... Con la ilusión de volver. Porque ¿Y esa noche, subestima. Gaby, saliste sola o saliste con tu hijo? No, esa noche salí sola y a la semana pude sacar a mi hijo. Esas noches son noches duras, porque tienes que tomar decisiones. O vas a la cárcel, o tomas el exilio, o te quedas en clandestinidad. Eran mis 3 escenarios ese día. Escuchaba a una persona que tiene una circunstancia parecida, que decía: si me llaman a un juicio y el juicio es justo, yo lo asumo. Pero aquí sabemos que no hay justicia. Sabemos que ir a un juicio es sinónimo de recibir una condena. Sí, nosotros después del 31 de julio del 2017, el régimen pasó a otra careta, cuando instauró a sangre y fuego una fraudulenta constituyente. En pocas horas destituyó a una fiscal que era parte de ellos mismos. De ahí hacia adelante comenzó una persecución a alcaldes, a dirigentes, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y había cuando en abril del 2017, 17 de abril del 2018, aparece mi orden de captura, todo el mundo decía: no van a tocar a la mujer. A la mujer, mucha gente, cuando tú haces horas, en esas horas de si sigues hacia adelante, si cruzas la frontera, si te quedas, mucha gente decía: como mujer no te van a tocar.
y yo recordaba a jueces que han estado bajo la cárcel y recordaba a dirigentes estudiantiles que han sido torturadas, violadas, y solamente pensar que mi mamá tuviera que vivir horas de humillación para poder visitarme fue una de las decisiones por las cuales yo dije, yo lucharé desde otro espacio, que en Venezuela, y bueno, en los últimos tiempos se ha ido mejorando, pero en Venezuela se ha subestimado el exilio político. Y eso que nuestra historia republicana se construyó en el exilio político, porque Claro. Betancourt, pero el retorno a los valores democráticos fue desde el exilio. Pero claro. en la clase política en Venezuela no se ha valorizado con cierta claridad y uno no lo entiende hasta que le toca vivir. Y no lo digo por juzgar a quienes están hoy adentro, sino que uno no lo entiende hasta que te toca. Gaby, ¿por qué no se cae Nicolás Maduro? ¿Cuál es la explicación para que un hombre que está acusado de tantos delitos como han ido demostrando autoridades, particularmente de Estados Unidos, en su entorno, que tiene a su pueblo aguantando hambre, que ha provocado el éxodo más grande de la historia, que ha perdido la legitimidad popular? ¿Por qué sigue en el poder? ¿Es el poder de las armas? ¿Es poder de mafia? ¿Es poder de droga? ¿Cómo se explica? ¿Cómo puede uno explicar que siga en el poder Nicolás Maduro? Yo creo que primero nosotros hemos subestimado a Maduro. Y nosotros como clase política, y creo que los demócratas del mundo hemos subestimado a Nicolás Maduro, porque combatimos con él con armas democráticas, en el tablero de la democracia, en el tablero de la política. Y él no es político, y quienes lo rodean tampoco. A él lo sostiene la violencia, el narcotráfico, las mafias. Maduro es la cabeza de una corporación criminal transnacional. Él no es un político, ¿él qué es? ¿Qué es? Él es un títere de La Habana, primero. Y él es un hombre enfermo de ese poder que les han creído tener a través de la violencia, de la sangre, del dolor. A Maduro y a su entorno está preso de su mismo sistema. Ellos están presos en su mismo sistema porque ellos no tienen capacidad para un mañana. Pero como son criminales, Juan, no entienden la política y les sabe muy poco si hay derechos humanos, si hay equidad. Ellos persiguen hasta los que han estado con ellos, hasta sus cómplices han perseguido. Gaby, ¿cómo es la relación de Maduro y Diosdado? Muchas personas dicen son rivales que tienen una alianza criminal por el poder, son poder y contrapoder, tienen una convivencia de odios, pero preservan el botín común. ¿Cómo es esa relación? A ellos los une mantenerse en el poder. La subsistencia está entre uno y el otro. Sus círculos son muy herméticos. Además, en los últimos tiempos, su seguridad no está en manos de venezolanos, está en manos de rusos, de cubanos. Su entorno no es venezolano precisamente y eso es lo que más preocupa. Ellos son aliados, ellos son criminales, ellos son una corporación criminal, Juan. O sea, no son un partido político, no son políticos como los conocemos tradicionalmente, no son demócratas, son criminales que sostienen el poder a través de la violencia, que llegaron al poder por las debilidades del sistema democrático. Y es allí donde tenemos que alertar a los demócratas de la región, porque ahora se llega a estas corporaciones que antes intentaron por la fuerza llegar al poder, hoy entran por las debilidades de la democracia. Por eso los demócratas debemos tener alianzas estratégicas para evitar eso en todo el hemisferio. Llegan por cuenta de las debilidades de las democracias, por cuenta del desgaste de los partidos políticos, por cuenta de un discurso populista, pero luego no sueltan el poder y luego lo convierten en su instrumento de enriquecimiento, de aprovechamiento, porque llegan democráticamente, pero para destruir la democracia. Yo en este año que tengo viviendo acá en Colombia, en muchas conversaciones con colombianos, siempre les he dicho, hermanos, cuiden sus instituciones, cuiden su democracia. Tiene debilidades, sí, pero cuídenla, porque por esas endijas se cuelan estos delincuentes y después que llegan destruyen. Uno de los grandes errores de la sociedad venezolana fue decir, a nosotros no nos va a pasar lo de Cuba, y terminamos peor, creo yo. Terminaron en manos de Cuba. Peor que lo que la realidad que ha vivido el pueblo cubano. Es allí que yo le digo a mis hermanos de la América Latina, colombianos, argentinos, chilenos, no subestimen al populismo, no subestimen a los tentáculos de la corrupción, porque llegan a destrozar, son una peste que después cuesta mucho sacar del poder. Entre paréntesis, mencionas Argentina. ¿Qué crees que va a pasar en Argentina? Espero que la ciudadanía y la conciencia democrática triunfe y no que vuelvan a elevarse las banderas del populismo en el sur del continente. Qué difícil
ese desafío y qué pronóstico tan complicado el que hay en Argentina, ya se verá. Gaby, ¿qué papel están cumpliendo Rusia y China frente al régimen de Maduro? Rusia es el aliado fundamental. A China lo hemos visto distanciarse, sobre todo en el tema económico de Venezuela, de sus transacciones económicas. Ya hoy todo el tema financiero lo hacen a través de Turquía, y el poder militar y el poder geopolítico de su aliado fundamental, que es Rusia. Yo creo que los chinos pragmáticamente se están alejando y dejando solo a Maduro, porque saben que le genera más costos en la dinámica internacional que aliados y beneficios. Creo que su mayor alianza hoy es con el sistema ruso. Y el sistema ruso además tiene apoyo militar y poderosos intereses económicos. Geoestratégicos. Para Rusia siempre ha sido importante la América para la contraparte y su lucha histórica con Estados Unidos y Venezuela, lamentablemente en esa narrativa de mentiras que llevó Chávez al poder y que ha sostenido a Maduro, pues solo lo sostiene para una visión geoestratégica de sus negocios, de su petróleo, de su oro, de su riqueza y de su poderío militar, que hoy tiene bases en Venezuela, lamentablemente. Es Gaby Arellano, la diputada venezolana de Voluntad Popular, hoy en el exilio. No le permiten, no puede estar en Venezuela por el peligro que corre su vida, que corre su libertad, pero su voz se escucha desde todo el continente americano. Ya regresamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con la diputada Gaby Arellano, diputada venezolana en el exilio. ¿Cómo está Leopoldo López? Hoy en mejores condiciones que ayer. Hoy está trabajando como huésped en la Embajada de España en Caracas, en su teléfono, porque Leopoldo sigue haciendo todo el trabajo en su teléfono, lo que viene haciendo desde su casa por cárcel, y después del 30 de abril de este año trabajando y articulando. Yo creo que Leopoldo López es el gran arquitecto de las cosas que están sucediendo en Venezuela. Creo que la historia le debe mucho a Leopoldo López de lo que ha hecho el presidente Juan Guaidó, y yo creo que él es un incansable de espíritu. Ni la cárcel, ni todos los ataques, ni tener que sacar a su familia del país por seguridad, ni tener que estar lejos de sus padres, lo ha milanado. Al contrario, el sueño de Leopoldo es vivir en una Venezuela libre y una Venezuela de desarrollos. Gaby, ¿cuál es el futuro de Juan Guaidó? ¿Cómo se ve Juan Guaidó hacia adelante? Bueno, Juan, nos conocimos en el Parlamento, en la lucha del partido. Juan tiene mi misma edad. El sueño de Juan es lograr el fin de Ustedes esta eran dictadura. compañeros de partido, Sí. compañeros de asamblea, Sí, compañeros de bancada. Sí. Bueno, tenemos la misma edad, él es de La Guaira, yo soy del Táchira. Juan tiene en sus manos un gran reto, particularmente todo este proceso del 2019 lo he visto desde afuera, solo lo pude ver en los días del 23 de febrero en la frontera, cuando estuvo. Creo que ha sorprendido a todos, a los que los conocíamos en lo íntimo y a quienes no lo conocían, ha sorprendido con su arrojo, con su fuerza, con su vehemencia y sobre todo con su amplitud, porque Juan ha logrado engranar a un gran equipo de distintos colores. Juan hoy no es el militante de mi partido, Juan hoy es la figura que engrana a los sabios y a los más jóvenes en una sola estrategia, con errores, porque creo que se han cometido y él así lo ha asumido con mucha humildad. Pero Juan es un perseverante, Juan es un insistente en lograr las cosas, y yo sé que en manos de Juan Guaidó vamos a lograr el fin de la usurpación del poder en Venezuela. ¿Cuál fue el acierto, el gran acierto de Juan Guaidó, y cuál fue el error al que haces referencia? Yo creo que subestimar a estos delincuentes ha sido uno de los errores que hemos cometido. Son capaces de cualquier cosa. Yo se lo he dicho a quienes hoy se mantienen en Venezuela firme, que recogen mi valentía. A Juan, a toda la asamblea, a todos los dirigentes sindicales, sociales, que nunca pueden subestimar porque pueden ser peores. El 8 de octubre del 2018 la dictadura cruzó una raya, Juan, cuando lanzó del 10º piso del SEBIN a un prisionero político que tenía 72 horas de haber sido detenido. Simplemente ellos lo lanzaron. Lo lanzaron. Ellos lo mataron. Albano lo lanzaron a las 12 del mediodía de un lunes, en plena plaza central de Caracas, en plena Eso plaza era Venezuela. para que todo el mundo se enterara de lo que son capaces. Eso era ahí, para sembrar el régimen del terror. Yo creo que ahí mostraron su peor rostro, y yo particularmente pongo como un hito esas dos fechas, lo que hicieron con Albán y lo que fueron capaces de hacer el 23 de febrero en la frontera. Ellos son capaces de todo. Ha sido subestimarlos. ¿Cuál ha sido el acierto? La estrategia unida para combatirlos, la gran alianza internacional. Y creo que uno de los grandes aciertos de Juan es ver la importancia geoestratégica del conflicto venezolano para el hemisferio y buscar aliados con claridad,
con unidad estratégica, no simplemente con una narrativa, un discurso o una nota diplomática, sino con acciones con Brasil, con Colombia, con Estados Unidos y con la propia Europa para avanzar en el cerco hacia quien hoy usurpa el poder en Venezuela. ¿Cómo se ve la intervención o la participación de Estados Unidos en el proceso y en particular del gobierno Trump? Para el ciudadano común, Juan, yo te lo puedo decir, el ciudadano común tiene admiración por la ayuda de los Estados Unidos. El ciudadano común espera en cualquier momento que lleguen los marines. El ciudadano común, el que pasa hambre. Nosotros hemos como clase política sido muy responsables. Creo que Juan, una de las cosas importantes que ha hecho desde la Asamblea Nacional ha sido responsable con cada uno de los anuncios. Y allí se le ha dicho a la ciudadanía, la presión internacional es importante, pero la presión interna es importante y tienen que ir de la mano. Una cosa no puede ir a un ritmo y internamente esperar que todo venga a solución de afuera. Lo de afuera es trascendental, es importante y es un trabajo que requiere mucho, mucho esfuerzo. Usted lo conoce, pero no se puede creer que la solución es mágica. Insisto, no hay que subestimar a quienes estamos enfrentando. Hoy son aliados de quienes le hicieron tanto daño a Colombia, como son estos delincuentes y que hoy están amparados y que viven como ministros en Venezuela. Un reporte de Inside Crime decía que algunas de estas bandas que en Colombia se quieren reconocer como guerrillas, en Venezuela son grupos paramilitares al servicio del régimen de Maduro, explotando rentas criminales. Ponen el ejemplo en esos estudios de lo que ocurre con gente del ELN en el Arco del Orinoco y la minería irregular del oro. ¿Eso es así? ¿Ustedes lo perciben así? Yo lo he denunciado con mucha claridad. Lo que se conoció en Colombia como la FARC y el ELN hoy son el brazo armado de Maduro. Hoy son quienes tienen el control del territorio en toda la distribución del combustible. Son brazo armado de Maduro. ¿Qué rentas criminales controlan FARC y ELN en Venezuela? La FARC todo el tema del tráfico ilícito de drogas y la ELN todo el control de la gasolina y todo el control de la explotación mineral. Eso lo tienen ellos. Lo tienen control, lo tienen ellos. Reciben unas rentas. Bueno, en el sur del país, por el estado Bolívar, ya prácticamente no se cobra ni siquiera en dólar ni en peso, que es lo que pasa en la realidad del sur. ¿Se cobra en droga? Se cobra en gramos de oro. En gramos de oro. Imagínense el nivel para pasar a un ciudadano común de Ciudad Bolívar hacia Santa Elena de Guairén. Se cobra paso en oro. Lo que se cobra, si tú subes de San Antonio, de San Cristóbal, en pesos colombianos, o lo que se cobra en el Zulia, en dólar, allá se cobra en gramo de oro. Son corporaciones criminales que han crecido y han mutado a un espacio mayor porque tienen un Estado. Yo lo he dicho, no nos puede sorprender que el día de mañana aparezca Santrich y Iván Márquez en Europa con pasaporte venezolano. Tienen Alzheimer que les puede hacer identificación. Y es allí donde nosotros hemos denunciado esto, asumiendo los riesgos, pero advirtiendo a la comunidad internacional de la gravedad de quienes rodean a Maduro. No solamente le hacen daño a mi pueblo venezolano, sino a todo el desarrollo y tranquilidad del hemisferio. Las circulares de Interpol frente a Márquez, frente a Santrich, el gobierno, el régimen tiránico o el régimen de Maduro, los oficiales de Maduro, no las tienen en consideración. No, para ellos son héroes de la patria. Han repartido folletos en escuelas rurales donde hablan de Marulanda, donde hablan de Raúl Reyes como un gran libertador y pensador y de pensamiento bolivariano, cuando es totalmente falso, como tratando de reeditar la historia, Juan, tratando de que nuestros niños vean a estos personajes que fueron asesinos seriales como grandes padres de la Venezuela distinta, la Venezuela y del hemisferio distinto. Y es allí donde nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que estos señores son capaces de cualquier cosa por mantener el poder. Se habla afuera del cartel de los soles y dicen es un grupo no pequeño, es un grupo de militares de alta graduación que también participan de todas estas rentas ilícitas. ¿Existe el cartel de los soles en Venezuela? Existe el cartel de los soles, existe las mafias con los magistrados que usurpan el poder en el TCJ. O sea, yo siempre lo he dicho, el chavismo no es un partido político o una ideología, es una conducta que tiene una mafia instaurada en Venezuela con redes y tentáculos a lo largo y ancho del hemisferio. Ellos tienen alianzas con el cartel de Sinaloa, que tienen ahora el control de la zona del Zulia, que también limita con Colombia, tienen alianzas con las mafias rusas, tienen alianza con todo ese endamiaje de estrategia perversa de los cubanos. Es decir, es un gran cóctel que, insisto, Juan,
no solamente le hace daño al pueblo venezolano, que ya le hace mucho daño a estas alturas, pero que también amenaza con la tranquilidad de la región. Hablando con Gaby Arellano, vuela el tiempo y tristemente nos va llegando la hora de despedir. Solo para cerrar, Gaby, ahora desde este exilio, pero manteniendo viva ese espíritu de lucha, ¿cuál es el sueño de Gaby Arellano para Gaby, para tu hijo, para Venezuela? El sueño que todos los días tengo es caminar el puente Simón Bolívar en dirección Colombia-Venezuela. Ese es mi mayor sueño, porque por ahí estoy segura voy a entrar con millones de venezolanos caminando y colombianos, porque sé que muchos también se van a retornar a mi país. Ese es mi mayor sueño y en eso trabajo todos los días. Todo lo que hago, yo siempre le digo a mis compañeros que están en Caracas, no pierdan tiempo de hablar del que haga o deje de hacer al lado suyo, haga usted. Yo no me desgasto en directivas que no aporten a la solución, a la ciudadanía, reconstruir a nuestro país. Mi sueño es que Caracas y Venezuela sea la Alemania del siglo XXI, una Alemania que quedó en la Segunda Guerra Mundial devastada y hoy se convirtió en una potencia. Así quiero ver a Venezuela y así quiero ser parte de esa construcción, más allá de esta lucha que ya nos llevamos unos años por derrocar a un régimen tirano que tiene alianzas con corporaciones criminales transnacionales. Gaby, muchas gracias por haber Juan, estado aquí gracias a ti, de en verdad. Mujeres de Ataque. Gracias, gracias. Sobran las palabras. Ya vieron por qué está Gaby Arellano en Mujeres de Ataque. Una mujer de ataque. Sin duda, a ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Feliz noche.